Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esperar 15 minutos y bueno, además agradezco muchísimo el interés de saber sobre un tema que o uno le gusta o uno odia. Es así, la política, el derecho político, el derecho electoral despierta muchas pasiones, o el amor o el odio. Y además, cuando estamos hablando de la experiencia brasileña, tenemos un poco de ambigüedad, porque todavía no sabemos exactamente si nos odia la política o si a nosotros nos encanta. En mi caso, yo muero por la política, pero soy una de las únicas. Bueno, nuestro tema de hoy es sobre la financiación de la política. ¿Qué quiero decir con eso? Que no voy a concentrarme solo en la financiación de los partidos políticos o de las campañas electorales. Voy a hablar en un sentido amplio, o sea, todo el dinero que está direccionado a financiar la dinámica democrática. Significa decir, campañas electorales, partidos políticos en sus actividades permanentes, sedes, funcionariado, etcétera, etcétera, porque como nosotros sabemos, las campañas electorales tienen un límite jurídico, pero fático no. Las campañas terminan, ya empieza otra. Aún más, en sistemas hiperpresidencialistas como es el caso de Latinoamérica, prácticamente integral, actualmente solo México no hay reelección para cargos mayoritarios, como es el caso del presidente de la República. Entonces la campaña empieza cuando se dice quién ha ganado las elecciones anteriores. Bueno, aquí tenemos que partir de algunas premisas generales que pueden servir para cualquier tipo de sistema cuando estamos hablando de financiación de la política. Es decir, no estoy hablando ni siquiera del eje europeo o del eje, vamos a llamarlo americano, porque puede ser de Estados Unidos, puede ser el nuestro, puede ser el caso quizás de Australia, algo así. En general, podemos decir que el nivel ideal de la financiación de los partidos tiene que ser aquel que hace con que los partidos tengan la financiación ideal, o sea, los recursos en su medida ideal para que puedan desarrollar sus funciones dentro de la democracia, desarrollar bien una campaña electoral, o sea, una campaña que por lo menos pueda dar alguna perspectiva de victoria en las urnas, pero que también que esta recaudación no sea su objetivo último. Es decir, los partidos políticos en algunos países podemos ver que esta función de recaudación se ha vuelto como el núcleo de su función. Y eso no puede pasar, porque estamos hablando de una democracia. No sé si sabéis, pero los senadores de Estados Unidos tienen que trabajar 4 años y 5 meses recaudando dinero día a día para poder hacer una campaña electoral efectiva. Para el Senado, tan solo para el Senado, 5 meses, 6 meses, como mucho 7 meses. Bueno, entonces, esta financiación igual tiene que permitir que los partidos continúen muy próximos a la sociedad. Es decir, a partir del momento, vamos a pensar en un sistema de financiación pública. Si el Estado da demasiado dinero a los partidos, ellos tienden a sentirse muy confortables en el sistema. Tienden a apartarse de la sociedad y solo buscan la sociedad cuando necesitan de votos. Eso es muy peligroso. Y además, igual tenemos que pensar en un sistema de financiación privada cuando los partidos recaudan mucho dinero de pocas fuentes, grandes corporaciones principalmente. Porque eso, además de dar mucho margen a la corrupción, también aleja mucho la política del ciudadano normal y corriente. El ciudadano normal y corriente que dona como, yo qué sé, $50, $100, acaba alejándose de la política, porque al fin y al cabo el partido demuestra que no necesita de él. Y además, por las políticas públicas, formulación de políticas públicas, acaba siempre privilegiando a los grandes financiadores. Lo ideal, entonces, en un mundo ideal, y siempre el derecho busca un mundo ideal, entonces sería que los partidos recaudaran fondos de amplias franjas de la sociedad, con donaciones muy pequeñas, pero de muchos tipos, o sea, desde los más humildes hasta la clase media, quizás la clase alta, pero de muchas direcciones
reflejando la plural estructura de intereses. Eso es muy importante. A partir de, obviamente, que tenemos que pensar igual en un prospecto como de ideologías. Los partidos de derecha, obviamente, que van a recaudar de fuentes de derecha, grandes corporaciones, grandes empresarios, quizás en una cuestión de Estados Unidos, los grandes dueños de casinos, por ejemplo, y los partidos de izquierda tienden a lograr mucho más dinero desde las clases más bajas. Sin embargo, lo ideal sería exactamente eso. Bueno, aquí, como les he dicho, la financiación que estamos tratando es de la política, no es solo de los partidos o de las campañas electorales. Además, porque muchas legislaciones intentan hacer esta separación, pero no logran. Al fin y al cabo, si tú pones mucho más sanciones, como por ejemplo para la financiación de las campañas electorales, de alguna manera esta financiación entrará por los partidos, como es el caso de España, o entonces en el caso de Italia, donde la financiación de las campañas es la única lícita actualmente. Entonces, esta distorsión causada por una supuesta separación de ambos tipos no funciona en la práctica. Entonces, yo prefiero congregar todo, unir todo y tratar de manera igualitaria. Luego, también estamos hablando que la financiación, un concepto más literal, es toda entrada y salida de recursos a través de los partidos, tanto para sus actividades electorales como su actividad permanente. Eso es de un autor que me gusta mucho, que es Daniel Sobato, que es un argentino, por cierto, que es el representante de Latinoamérica en el Instituto IDEA, que es un instituto sueco brillante, que si vosotros os gusta la investigación y tal, pues les invito, os invito a ver el sitio web. Y era eso lo que estaba hablando sobre la separación de las actividades partidistas. En mi opinión, no tiene sentido. Algunas legislaciones lo intentan, pero bueno, no funciona muy bien. Un aspecto muy importante cuando estamos hablando de la financiación es que no hay legislación perfecta. Hay un tipo de legislación para cada cultura política la que estamos manejando. La legislación de Brasil muy probablemente no puede encajarse en un contexto argentino o boliviano o estadounidense o etc. No hay manera. O sea, fórmulas exportadas o importadas generalmente tienden a fallar. Bueno, aquí estamos entonces ante el dilema. ¿Debemos pensar en un modelo privado de la financiación de la política? ¿Debemos pensar en un modelo público? Que ahora está, por lo menos en Brasil, hay un debate público muy fuerte en ese sentido. Como les he dicho, mucha influencia viene desde la cultura política del país donde nosotros estamos hablando, o sea, evaluando una cierta legislación. Si es los países europeos, por ejemplo, en el caso de los países europeos, el modelo público va a preponderarse porque es una cultura, ya viene de años y años. El modelo privado ya viene más de los Estados Unidos, viene más de un contexto latinoamericano también. Es cierto que la evolución histórica de los partidos determina mucho el camino por donde esta legislación camina. ¿Por qué digo eso? En nuestro contexto latinoamericano, nuestros partidos ellos tienen una larga vida, tienen una historia larga, pero muy interrumpida. Hemos tenido golpes militares y dictaduras y muchos bloqueos al propio sistema democrático. Sin embargo, en Europa, muchos partidos han logrado sobrevivir a la guerra, lo que es muy incomún. Además, desde 45 hasta hoy, hay mucho tiempo. Ellos pudieron desarrollarse. En algunos pocos países eso no pasó, como es el caso de España, de Portugal, que han sufrido largas dictaduras después de la guerra, incluso mientras. Pero en el caso alemán, francés, los partidos pudieron pasar por todas sus fases de desarrollo y pudieron encontrarse dentro de un sistema. Eso no pasó con nosotros. En Brasil tenemos 25 años de constitución. Es muy poco. Entonces, muy probablemente, esta evolución histórica de los partidos va a influir directamente en la dirección de la legislación, si es mucho más privado, mucho más pública. Bueno, y como les he dicho, no existe un modelo perfecto.
tampoco universal. Lo que existe es uno adaptado a una realidad. Bueno, el modelo privado. Entonces vamos a empezar a hablar sobre algunos modelos, las justificaciones de cada modelo y también las ventajas y desventajas de cada modelo, para poder, digamos, evaluar de modo general algunos tipos de legislación. Bueno, el modelo privado viene desde los ideales liberales burgueses del siglo XIX, donde había los partidos de notables, de cuadros, donde era la gente de la élite que quería organizarse, que quería liderar políticamente una sociedad, etc. Y ellos no aceptaban la intervención estatal, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eran liberales. Cualquier intervención estatal era mala, era muy mal vista. Cualquier tipo de financiación pública de los partidos, ya que los partidos eran tan exclusivos, era una intervención indebida. O sea, los partidos de cuadros en esta época eran mucho más como una participación política, como una movilización política dentro de la democracia, muy justificada con dinero privado. Además, partido de notables, partido de ricos. Ellos tenían dinero para eso. Entonces, los propios partidos deberían sostenerse. Eran ellos que deberían buscar las fuentes de recaudación de esos recursos. Si ellos apoyaban el empresariado del tabaco, pues los empresarios del tabaco daban dinero para su causa, etc. Ellos podrían elegir cuáles fuentes serían serían elegidas para tener algún tipo de dinero, recaudar algún tipo de recurso, pero nunca con la intervención del Estado. Nunca, siempre todo privado. Y claro, eso se pensaba que era bastante conectado a la libertad e independencia en la actuación de los partidos. A partir del momento que los partidos se sostenían solos, se autofinanciaban, eran libres para actuar de la manera como les convendría dentro de un sistema democrático. Bueno, dentro de ese contexto podemos decir que la financiación privada se sostiene, se fundamenta en el principio de la libertad de asociación y de ejercicio de esta actividad política. ¿Por qué? Primero, la sociedad tiene el derecho de organizarse dentro de la democracia. La sociedad tiene capacidad para organizarse en grupos, para moverse políticamente. Por favor. Tiene prerrogativas, o sea, es libre para organizarse, para elegir qué tipo de partido quiere, qué tipo de partido no quiere, cuáles son las demandas que va a pedir ante el Estado, etc. Además, la propia naturaleza jurídica de los partidos políticos pide un modelo privado. ¿Por qué? En gran parte de las legislaciones del mundo, los partidos políticos son asociaciones de derecho privado. Hay teorías sobre si los partidos son asociaciones de derecho público, si son parte del Estado, si son órganos del Estado, etc. y tal. Gran mayoría se posiciona en la dirección de una naturaleza jurídica de asociación de derecho privado, lo que justifica un modelo privado. Son asociaciones privadas, por lo tanto, el Estado no es obligado a dar recurso ninguno. Luego, los partidos son actores libres que pueden recaudar recursos de donde quieran, de quien quieran, en la cantidad que quieran, desde muchas direcciones. Están libres dentro de una democracia. Además, la contribución de los ciudadanos está muy bien en un sistema. No podemos demonizar las donaciones privadas para los partidos porque eso significa igual una manera de participación política y la salud de la democracia. Significa decir que los ciudadanos creen que una opción política es capaz de gobernar mejor que otra, o sea, expresan por medio de recursos económicos cuál es su preferencia política. Cuando no hay donación privada, es el momento de preocuparse, porque hay apatía política, hay desafección política, o sea, es todo un problema.
Sin embargo, cuando hay muchas contribuciones, como es el caso, voy a citar un ejemplo muy grueso, pero el caso de Obama, en la primera elección que él restó elegido, hubo muchas donaciones de $50. ¿Por qué? Porque por primera vez la gente pensó, bueno, pues merece la pena. Entonces está muy bien. Además, las maneras de que tú puedes ejercer tu participación política hay muchas. Puedes dar tu tiempo, tú puedes dedicarte toda una vida, o puedes dar dinero. Siempre estará regido por reglas que no serán imparciales. ¿Qué quiero decir con eso? Los que pueden más van a donar más. Reglas del mercado, muy básico. Si yo puedo pagar más y quiero que esta opción política reste elegida, yo voy a dar más dinero. Y si mi oponente sabe que yo voy a recaudar bastante dinero, él va a hacer de todo para recaudar aún más dinero. Entonces no va a atender a la igualdad de oportunidades que debe fundamentar la competición electoral. Eso distorsiona, y eso hay muchos casos en la práctica, que distorsiona el resultado en las urnas. Luego, obviamente que favorece a los sectores económicamente más influyentes, y los recursos económicos acaban siendo un elemento esencial para la obtención de consensos. Aquí es una manera muy bonita de decir que estoy comprando apoyo, porque es eso lo que pasa. Principalmente en países donde no hay regulación y transparencia de los lobbies, de la actuación de los grupos de presión, que igual está muy bien, sin embargo, sin una regulación no podemos controlar, no sabemos lo que pasa, no sabemos hasta qué punto hay tráfico de influencia, financiación buena de partidos o puramente corrupción. Aquí les apunto algunas ventajas, como, bueno, se cree en algunas corrientes que la participación privada es más eficaz en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando un partido de izquierda acepta dinero de instituciones financieras y la gente lo sabe, la gente no vota. Porque es de izquierda, se supone que es incoherente. Entonces, partiendo de este supuesto, parece ser que los partidos tienen que cuidar mucho más de su imagen, parece que tienen que cuidar mucho más de su fama, para que no resten castigados en las urnas. Obviamente que en la práctica eso está bastante debilitado porque no hay información, los electores muchas veces emiten su voto de manera muy desinformada, la transparencia, principalmente en los países de Latinoamérica, es muy escasa, o sea, este conocimiento técnico no llega al electorado. Bueno, otra ventaja, que en este punto estoy completamente de acuerdo, que es una forma de participación política activa. Es decir, cuanto más donaciones privadas hay en un sistema democrático, está bien, mejor es. En Brasil, por ejemplo, hay un debate público muy fuerte, como vamos a ver, donde las donaciones privadas están cada vez más escasas. Y eso tiene una razón, que estamos dejando de creer en la política. Y eso está muy mal. Luego, los partidos como asociaciones privadas, pues bueno, ¿por qué el Estado tiene que financiar a una asociación privada? Y también es un poco subestimar la capacidad de la gente de autoorganizarse. O sea, si la gente quiere moverse, yo qué sé, a favor del aborto, a favor de una política racial, o yo qué sé, que la gente sea capaz, que la gente se movilice, pero que se movilice de verdad con su dinero, como las fundaciones beneficentes, ese tipo de cosas. Luego, no es posible, y esto me parece muy importante, pensar en la democracia como un todo sin la existencia de donaciones privadas. Porque cuando ellas son prohibidas, abrimos mucho camino para la corrupción. Porque este dinero va a entrar. Este dinero va a entrar. Pero por medio de las donaciones privadas nosotros sabemos. Si no es por este medio, es por compra de votos, es por tráfico de influencia, algo que nosotros no llegamos a saber. Bueno, aquí paso
ya al modelo público, o sea, ya hemos visto el privado, ahora vamos al público. Que aquí en Latinoamérica no hay muchos defensores. Partimos de una de democracias muy jóvenes, tenemos como 30, 25 años de democracia, y este modelo ha surgido en el periodo posguerra, principalmente en los países europeos. ¿Por qué? Porque los países europeos fueron destruidos por las guerras y ellos fueron, bueno, yo no sé si es más inteligente, pero ellos han pensado un poco más allá, porque quizás la época era otra. Ellos tenían los partidos como los actores centrales de una democracia. Ellos no dudaban del rol, del importante rol que los partidos políticos jugaban dentro de un sistema democrático. Es decir, ellos necesitaban de partidos. Los partidos estaban completamente destruidos por la guerra, completamente. Porque los únicos partidos que estaban enteros eran los totalitarios. Entonces, para reunir, para reconstruir sistemas de partidos, era necesario dinero. Y el único dinero que había era de los estados. Entonces, de los partidos de masa, principalmente en la época del precomunismo, del socialismo, de las ideologías del estado de bienestar, vino la guerra, destruyó todo, y luego el Estado entró como un inversor en la democracia. El Estado empezó a dar dinero, recursos económicos a los partidos en un sentido de inversión. Les voy a dar dinero, les voy a ayudar y vosotros cumplís lo que tienen que hacer dentro de un sistema democrático. Entonces, aquí hay un concepto que a mí me gusta bastante, que es un autor español que se llama Blanco Valdés, que es que el modelo público es el sistema consistente en otorgar a los partidos subvenciones procedentes del erario del Estado, destinados a cubrir los gastos realizados por ellos en el desarrollo de sus actividades. Sus actividades aquí es en sentido amplio, o sea, campañas electorales, actividades permanentes, etc. ¿Pero por qué eso? En este momento, los países europeos se dieron cuenta que las medidas limitativas de donaciones, principalmente luego en el escándalo de Watergate, eso ha fallado. O sea, la corrupción todavía existía, había mucho lío dentro de los sistemas políticos, entonces el Estado entró para regular todo. Es aquella idea del estado de bienestar donde la intervención estatal todavía era tenida como algo positivo, como algo bueno. Bueno, aquí entonces les digo algunas razones que justifican la financiación pública de la política, como por ejemplo la idea de inversión en la democracia. Es decir, si los partidos deberían ejercer la función de ser canales de comunicación entre la sociedad y el Estado, o canales de transmisión de las demandas sociales y también de selección de élites para elegir a los representantes, el Estado debería facilitar la ejecución de estas funciones. Sin dinero eso no podría ser hecho. Por lo tanto, el Estado invierte en los partidos en nombre de la democracia, para tener una democracia sana y funcional. Luego, y eso sí es un hecho histórico muy importante porque todavía estamos presenciándolo, que en los años 50 y 60, en Estados Unidos principalmente, hubo un fenómeno que fue el encarecimiento de los partidos, de las campañas electorales. Es decir, a partir de los años 50 y 60 ha surgido la idea del marketing electoral. No se hacía más campaña como antes. Si los partidos de masas, los partidos socialistas principalmente, recaudaron muchas donaciones, pero muy pequeñitas, dejó ahí en el suelo, sí. Que yo no pienso que es malo suelo. No creo nada de eso. A ver, entonces, a partir de los años 50 y 60 ha surgido el concepto de marketing electoral. Grandes spots hechos por grandes empresarios del cine, por artistas, esas cosas. Podría incluso yo dar una otra charla sobre marketing electoral porque me encanta. Sin embargo, uno de los mejores spots de la historia del marketing electoral fue hecho en el año 58, que era del Partido Republicano.
del Partido Demócrata en contra del Republicano, que fue muy criticado, que podéis buscar en YouTube, que se llama Daisy, que es la explosión, es una niña que que toma una flor y mira y de repente empieza 5, 4, 3, 2, 1 y de repente explota la bomba atómica. Este spot fue muy bien elaborado, fue muy criticado porque es muy fuerte, era tiempos de guerra y ha ido al aire, ha sido transmitido como, yo qué sé, unas 4 veces como mucho. Y ha costado, en la época, $300,000 por 30 segundos de spot. Entonces, aquí cambió todo. Y además, tenemos que pensar que los partidos de masa, que eran antes tan localizados dentro de una escala izquierda-derecha, empezaron a centralizarse para engañar cada vez más votos. Si yo necesitaba de más votos para obtener más financiación pública del Estado, porque el Estado me daba más dinero mientras yo engañaba más votos, pues ellos fueron centralizando, fueron dejando de ser radicales. O sea, ok, yo creo en el estado de bienestar, pero igual creo en el libre mercado. Podemos ver lo que es lo más conveniente. Esta cacholización, porque eso se llama los partidos quechol, o sea, que se centralizaron, este fenómeno de centralización de ideologías, ha encarecido muchísimo la manera de hacer campañas electorales. Yo debería pensar cómo el elector podría razonar ante una agenda política, digamos, que yo antes tenía un poco más radical. Necesitaba de encuestas electorales, necesitaba de profesionales que siempre estuvieran en alerta para cualquier ocurrido, acontecimiento que podría cambiar los rumbos de una campaña. Pero eso, la centralización de los partidos, ha igual pasado la factura, porque los más radicales, los que pagaban la cuota de afiliados, han dejado los partidos. Entonces los partidos dejaron de recaudar de sus miembros, empezaron a perder miembros. No estoy diciendo 1,000 o 10,000, estoy diciendo muchos. Estoy diciendo 80% de un partido, quizás en algunos casos. Han dejado de recaudar de estas cuotas, que era en su época una receta muy importante, una entrada muy importante de recursos. Sin embargo, han empezado a pagar mucho más para restar elegidos. Aquí tenemos una crisis económica de los partidos. Obviamente que estoy hablando de sistemas democráticamente estables, como Estados Unidos, como Alemania, como Italia, los países del viejo continente. Nosotros todavía vivíamos en dictaduras, o sea, impensable. La financiación pública era un muy fuerte elemento en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque a partir del momento que el Estado daba dinero a los partidos no necesitaban más entrar en operaciones corruptas o aceptar dinero irregular o ilícito o donde sea, porque tenían sus cuentas pagadas, tenían muchas cosas garantizadas. Bueno, se pensaba así. Y también se pensaba que la financiación pública podría equilibrar las fuerzas de los competidores electorales. Los partidos de izquierda, que generalmente tenían pocos recursos, pocas condiciones para sus candidatos, podían acceder a más recursos y hacer una campaña mejor que se equilibrara con los partidos de derecha, que eran mucho mejor financiados. Se pensaba que esta igualdad de oportunidades podría ser alcanzada por medio de la financiación pública. Y también eso ya trae al quinto punto, que es la justicia y equidad entre las fuerzas políticas, asegurando un resultado electoral más genuino. O sea, si todos tienen casi las mismas condiciones de presentar sus agendas, de proponerse como candidatos y de hacer una buena campaña, bueno, pues digamos, el Estado se mantendría en una posición más neutral, el elector sería mejor informado y tendría más conciencia en el momento de emisión de su voto. Y además, libraba mucho los partidos de la influencia de los grandes financiadores. Pero eso no pasó en ningún sistema. En realidad pasó todo lo contrario, porque uno de los efectos directos de un modelo preponderantemente público es que
acabó alejando a los partidos de la sociedad. Los partidos empezaron a ver que estaban muy confortables dentro de un sistema. Tenían todas sus cuentas pagadas. ¿Para qué voy detrás de los electores? ¿Por qué voy a comprometerme con promesas o con una agenda política que ni siquiera yo estoy de acuerdo? Los dirigentes políticos, los dirigentes partidistas pensaban así. Entonces, si ellos tenían dinero del Estado, bueno, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y además, nuestra función es cerrar el sistema. Porque si tenemos un pastel de este tamaño para 8 partidos, pues que se quede 8 partidos. 9 es menos para todos. Y si es 7, mejor. Si podemos excluir a uno, mejor. Entonces, el efecto a largo plazo, o sea, después de tantos años, fue que los sistemas de partidos se cerraron y se petrificaron. Es decir, los mismos 8 partidos se mantuvieron en el poder por décadas y décadas, sostenidos por el Estado. Además, han cambiado la dependencia económica de los partidos. Si antes eran de las grandes corporaciones, ahora es por el Estado. No hemos arreglado nada, hemos simplemente cambiado el dueño del poder. Luego, como les comenté, hubo el alejamiento de los partidos de la sociedad debido a una situación confortable ante el Estado, y ahora, en los últimos estudios sobre la evolución de los partidos, se señala a una nueva evolución de la estructura de los partidos que la doctrina se llama de cartel. Es decir, antes se pensaba que la financiación pública traía los partidos para dentro del Estado. O sea, el Estado, por dar esta condición económica, los partidos acababan incorporándoles dentro de su estructura. Ahora no. Hay evidencias, como es el caso de España, en el sistema de partidos español, de que los partidos no están dentro del Estado. Los partidos están como sanguesugas del Estado. Es decir, se organizaron en una estructura de cartel para distribuir, para compartir los beneficios, no repartir con nadie más y excluir a los minoritarios. Eso hay muchas evidencias, incluso empíricas en la ciencia política, y bueno, todo señala para una nueva evolución de los partidos. O sea, si antes eran de cuadros, luego de masa, luego de ketchup, ahora ya se está pensando en partidos de cartel. Y también es cierto que por datos empíricos no acabó la corrupción. Al revés, porque cuando el Estado, y eso también pasó en el Estado español, cuando el Estado no concedía los recursos económicos suficientes para los partidos, ellos no pensaban 2 veces. Obviamente que ellos aceptaban recursos de fuentes grises o oscuras, o como queréis decir. Entonces, claro, si el Estado no concede a los partidos una cantidad de dinero lo suficientemente buena como para mantener sus actividades y hacer buenas campañas electorales, y los partidos siempre quieren más, porque nuevos tiempos, nuevas campañas, bueno, los costes de la presencia en los medios siempre aumenta, pues sí, va a haber corrupción. Venta de contratos públicos, cargos públicos, formulación de políticas públicas, etc. Y también, dependiendo de los criterios de acceso y reparto de la financiación pública, no garantiza la igualdad de oportunidades. Al revés, la agudiza. Ejemplo español nuevamente. En España, para acceder a la parte presupuestaria del Estado de la financiación de los partidos, tienes por obligación que haber elegido un escaño. Elegir un escaño en España es casi imposible. Solo es posible para los 2 mayoritarios. ¿Qué es elegir un escaño? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir elegir un escaño? Tener un representante en la Cámara. Okay. Vosotros tenéis otra palabra, curules. No, sí, se escaño también. Sí, es escaño, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Pues entonces, para acceder a esta financiación
un partido tiene que tener un representante en la Cámara, ni siquiera en el Senado. O sea, hay casos bizarros donde hay un senador y este partido no recibe financiación pública, porque solo vale los escaños del Congreso de Diputados. Y cuando accede a este reparto, porque eso es el criterio de acceso, luego es el criterio de reparto. El criterio de reparto son los votos que han resultado en escaños. Todos los votos emitidos a favor de este partido que no resultaron en escaños son echados a la basura. No cuentan. Esto obviamente altera muchísimo la igualdad de oportunidades. Tanto es que ahora tenemos un conflicto político muy fuerte en España. PSOE y PP ya no cuentan más con legitimidad política, hay una crisis democrática muy fuerte en aquel país y me temo que en los próximos 5 años tendremos algunas noticias un tanto negativas en lo que se refiere a la democracia. Bueno, obviamente que hay ventajas de ese sistema, que es una modalidad de control de la finanza de los partidos, porque a partir del momento que el Estado confiere una parte presupuestaria a los partidos, puede seguir el camino del dinero. Un poco de dedicación y un poco de inteligencia para la elaboración de la ley de fiscalización puede permitir un control bastante eficaz de estos recursos. Además, es una modalidad de control de la influencia de los recursos privados. ¿Por qué? Porque el Estado, si está confiriendo dinero y está fiscalizando este camino, puede saber que el excedente ha sido de financiación privada y cómo ha entrado. Pues tiene que ser por medio de la ley. Entonces, vuelve la fiscalización mucho más sencilla. Y también es una oportunidad para que otras fuerzas políticas que se ubican fuera del sistema entren en el sistema de partidos, se resten elegidos. Un caso emblemático es el Partido Verde de Alemania. El Partido Verde de Alemania, que ha surgido en 1950 y algo, estaba completamente fuera, era completamente minoritario. Al día de hoy es la tercera fuerza política y muy impulsada por los recursos públicos. Claro, los alemanes, que en mi opinión tienen un segundo cerebro, porque hacen todo muy bien, han hecho un sistema mixto donde los partidos ganan 1 euro para cada 2 euros que recaudan de la sociedad. Eso ha permitido que los partidos no se alejaran de la sociedad, todavía siguieran buscando las demandas sociales, o sea, integrándose socialmente y también siendo premiados por su esfuerzo. Es el único caso donde eso pasa. Italia se intentó hace 2 años hacer eso, pero este año ya fue aprobada una ley prohibiendo todo. Bueno, entonces por eso digamos que es muy importante que nosotros pensemos igual en una mezcla de los dos modelos. Modelos puros no funcionan. Un modelo privado puro, como es el caso de Venezuela. Hombre, no voy ni a debatir aquí la calidad democrática de Venezuela, por Dios. Allá es un sistema privado puro. Y sistema privado y sistema público puro, hasta donde yo sepa, no conozco ninguno. Sé, como es el caso español, que está alrededor del 95%, lo que es bastante, pero puro no es. Entonces, claro, es mucho mejor que tengamos un modelo mixto. ¿Por qué? Integramos la sociedad, integramos el Estado, tenemos una democracia mucho más robusta, etcétera y tal. El problema es el punto de equilibrio entre estas medidas. O sea, ¿dónde voy a encontrar este punto? Y aquí ya entro en el caso brasileño, que lamentablemente no estamos cerca de este punto y estamos alejándonos cada vez más. Les voy a comentar que la ley fue aprobada en 97, es la ley 9504 de 97 y que trata solamente de la financiación de las campañas electorales. Nosotros tenemos la financiación, algunas medidas de la financiación de los partidos en la ley de partidos, en la ley 9096-95, son 3 reglas.
3. Bueno, la financiación pública para los partidos cuenta como 1 o 2% de del total de la finanza de los partidos, o sea, es casi irrisorio. Sin embargo, en el modelo brasileño prepondera el modelo privado. Luego, estamos hablando igual de un electorado de 142 millones de gente. Es mucha gente, es mucha gente. Además, este año hemos sobrepasado la cantidad de 200 millones de habitantes. O sea, es mucha gente. Y también, no solo de los gastos declarados de los partidos y candidatos, sino también de la financiación indirecta del Estado. ¿Por qué? Porque en Brasil tenemos medidas de acceso a los medios de comunicación para los partidos y candidatos. Es un horario gratuito, es obligatorio, todas las cadenas de televisión son obligadas a ceder una franja de su horario a favor de los partidos, pero claro, ellos tienen una compensación, una desgravación fiscal muy importante, que este año es alrededor de 400 millones de dólares. Es mucho. O sea, además del fondo partidario, que es el fondo partidario, que es lo que yo he dicho de la financiación pública a los partidos, está 313 millones de reales, es como 100 millones de dólares, algo así, un poco más. Pero esto el Estado da, eso el Estado perdona, y eso es lo que ellos quieren gastar. La matemática es sencilla, quieren gastar mucho más. ¿De dónde viene? Financiación privada. Entonces son números muy expresivos. Luego, uno de los problemas de la legislación de la financiación de los partidos en Brasil es que las personas físicas, eso es igual, es una tendencia latinoamericana. Tenemos un límite para las donaciones, un límite de gastos y fuentes prohibidas. Luego, para las personas físicas, ellas están autorizadas a donar solo hasta el 10% de su rendimiento bruto declarado en el impuesto de renta del año pasado. ¿Ok? 10%. Es decir, mis 10% no son los mismos que los 10% de un gran empresario en Brasil. Aquí ya se ve la desigualdad de la regla. Además, las personas jurídicas están autorizadas a donar hasta el 2% de su rendimiento bruto. Obvio, vale la misma desigualdad, o sea, la panadería de la esquina tiene 2%, mucho más inferior que el 2% de una gran corporación. Luego, este igual es una laguna muy importante que nosotros tenemos en la legislación, que son las donaciones en especie. ¿Qué significa? Yo te grabo un spot, no me das dinero, te grabo un spot y te lo doy. Eso es un servicio, eso es una especie. Y ese servicio puede ser hasta 50.000 reales, que sería con 20.000 dólares. Mucha gente hace eso, porque es mucho más fácil. O sea, yo tengo una empresa que hace sports, soy persona física. En ningún momento de la legislación está diciendo que yo puedo donar solo para un partido o para un candidato. Yo puedo hacer un spot por candidato si yo quiero. Y claro, muchas veces eso me favorece mucho más de que los 10%. Además, igual ellos utilizan los propios recursos para autofinanciar su campaña. Y aquí es una matemática un tanto complicada, porque yo no veo muy lógico que en un cargo, por ejemplo, voy a pensar para gobernador. Un gobernador actualmente en Brasil, por ley, está ganando como 8.000, 9.000 dólares al mes, por 4 años. Pero él gasta en su campaña 200 millones. Yo no sé dónde está la lógica. Obviamente que aquí estamos hablando de una gran evidencia de corrupción. O sea, se espera que cuanto más se gaste en campaña, más uno va a ganar mientras desarrolla su mandato. Y este año está limitado, esta autofinanciación está limitada al 50% del total de su patrimonio, del patrimonio del candidato, declarado en impuesto de renta. Aquí tenemos un problema. En Brasil, nuestro legislativo está
¿cómo decir eso educadamente? Es muy ineficaz. No se aprueban leyes con la velocidad que nosotros necesitamos. Y la justicia electoral, bueno, yo diría el Poder Judicial, pero en este caso la justicia electoral. Nosotros tenemos una justicia especializada solo para derecho electoral. Tenemos una estructura que organiza las elecciones, que juzga los casos de derecho electoral, financiación, selección de candidatos, etc., especializada en eso, que es aparte, es un ramo aparte del Poder Judicial. Esta regla fue una resolución sin ninguna legitimación democrática. Y esa no es la única. En nombre de una moralización de la política, están haciendo una verdadera función de legislación. O sea, el último caso emblemático fue lo que nosotros decimos la ley de la ficha limpia. O sea, el candidato no puede tener ninguna demanda en contra suyo, porque si no, no puede ser candidato. Estamos hablando de bloqueo de derechos fundamentales. Justicia electoral. Eso no pasó por el Parlamento. Bueno, aquí igual es un poco más de la tendencia latinoamericana, que es de un largo listado de prohibiciones de fuentes de financiación. Es decir, tenemos en Brasil personas físicas, personas jurídicas, fondo partidario y autofinanciación. 4 fuentes permitidas. Sin embargo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prohibidas. Completamente prohibidas. Como es el caso de gobiernos y entidades extranjeras por la soberanía nacional, ese tipo de cosas. Luego, órganos de la administración pública directa e indirecta, los que tienen concesión de servicio público, lo que se explica bastante bien, entes de derecho privado que reciban contribuciones compulsorias por ley, es decir, que reciben dinero público, personas jurídicas sin ánimo de lucro, que reciban recursos del exterior, entidades religiosas y que ejercen actividad solidaria, no pueden donar, pero participan activamente en la campaña electoral, activamente, hacen una campaña literalmente paralela. Entidades deportivas que reciban recursos públicos. Hombre, todos los equipos de fútbol, todos, y todos hacen campaña paralela. O sea, no donan, pero realizan campaña paralela. Luego, ONGs que reciban recursos públicos, bueno, organizaciones de la sociedad civil de interés público y también entidades de clase sindicatos. ¿Ok? Mucha gente está prohibida de donar. Mucha gente hace campaña paralela, pero está prohibida de donar. Entonces, ¿de dónde los partidos van a sacar dinero? Porque el partido necesita de dinero para hacer una campaña y lo va a encontrar. Luego, aquí les nombro algunos problemas que ya comenté, como la ausencia de un límite nominal para las donaciones, que genera mucha desigualdad. Lo ideal sería que las personas físicas, por ejemplo, pudieran donar, yo qué sé, $2,000 cada uno, que es un límite realista, es un límite que no es bajo, no es alto, pero es coherente. Y las personas jurídicas, yo qué sé, 5,000, 10,000, pero algo nominal, no un porcentaje. Luego, aquí igual es el estado del arte de la financiación de los partidos en Brasil, que es que se ha prohibido por medio de control de constitucionalidad la posibilidad de que personas jurídicas realicen donaciones. O sea, después de 20 años, la Corte Constitucional ha decidido declarar inconstitucional la permisión del 2% de personas jurídicas en realizar donaciones. Es decir, otra fuente más que no puede realizar donaciones. Sin la preocupación de fomentar las donaciones de personas físicas. Estamos hablando de un total, en las últimas elecciones, el total de donaciones de personas físicas fue solo 22%. De todo. O sea, el 78% restante han venido de personas jurídicas que ahora están prohibidas y no se sabe de dónde van a sacar este dinero. Claro, la previsión más lógica de una consecuencia de eso es que
los partidos entrarán en una crisis económica muy fuerte, no hay ley que regularice eso, o sea, tenemos un vacío legislativo muy importante y no va a haber otra solución sino la financiación pública. El partido del gobierno hace como unos 5 años ha propuesto una reforma política que nunca se acaba. Hay noticias de la reforma política desde la época del Imperio de Brasil, o sea, más de 100 años, y que según ellos la solución para la corrupción sería la financiación pública exclusiva, o sea, un sistema puro público, que sería calculado por medio de una fórmula un tanto cuanto peculiar de 7 reales por elector. Y ahí iban a decidir cuál sería el criterio de acceso y reparto. Hombre, a ver, con esta prohibición y sin que los partidos tengan otro tipo de fuente subsidiaria para recaudar recursos, el Estado tendrá que socorrerles. Y esa historia ya hemos visto en el caso italiano. En el caso italiano hubo 3 referendos y el tercero se prohibió la financiación ordinaria de los partidos, o sea, la financiación pública destinada a las actividades permanentes de los partidos. ¿Y qué pasó? Los partidos han entrado en colapso y están hasta hoy. Entonces, quizás no sea el mejor camino. Al revés, estamos cerrando el sistema sin una alternativa mucho más optimista. Luego, el límite de gastos. Cuando estamos hablando de muchas recaudaciones, porque es necesario, pero ¿por qué? Porque igual se puede gastar mucho. En Brasil no hay límite de gastos específico. Lo que hay es en el artículo 17 que dice que en todo año electoral el Parlamento, o sea, las 2 cámaras, deberían aprobar una ley especificando este límite de gastos. Desde el 97 esta ley nunca fue aprobada. Entonces, ¿cómo es en la práctica? Cada partido informa a la justicia electoral cuánto pretende gastar. Claro, como nunca fue aprobada, pues los partidos terminan indicando límites y obviamente que eso trae distorsiones muy importantes. Y para cerrar, una legislación muy frágil como es la legislación brasileña de financiación, es que no tenemos una fiscalización muy eficaz. Es decir, tenemos muchas reglas con relación a la financiación, muchas. Tenemos por lo menos 30 artículos y muchos delitos y muchas sanciones para los delitos y no hay aplicación. Entonces lo que nosotros podemos decir es que hay una clara contradicción entre la ley y la práctica. Entonces, para que tengas una idea del tamaño de la fiscalización que debemos realizar en Brasil, en las elecciones de 2014 tenemos 26.150 candidatos. Y allá no es como aquí, nosotros votamos en los candidatos, no votamos en listas de partidos. La justicia electoral tiene que realizar la fiscalización de 26.000 rendiciones de cuentas. Además, el año electoral son 2 informes de 6 meses y en los últimos 3 meses, 3 informes. 1, 2, 3. Todo eso veces 26.150. Todo eso la justicia electoral tiene que hacer. Actualmente hay un sistema por informática que se va por internet, todas las informaciones, pero es un análisis formal. No es un análisis de contenido, lo que da mucho margen. Además, los incentivos que la propia ley crea para los agentes para practicar actos de corrupción o para violar la ley son muy altos, porque se arriesgan. Podemos pensar, bueno, yo quiero donar 100.000 reales, estos 100.000 reales yo puedo ajustar aquí, puede que pase. Si no pasa, vale, lo arreglamos, contratamos a un abogado. Pero puede que pase, y pasa. Y también es cierto de que en los últimos años la Fiscalía de Brasil anda portándose muy mal, porque con ganas de combatir la corrupción están demandando a todos.
no está ni siquiera mirando lo que es. Hay candidatos que están impedidos por la justicia electoral de terminar una elección por 1 céntimo en la prestación de cuentas. 1 céntimo. O sea, no hay un examen proporcional o lógico o de contenido que justificara el bloqueo de los derechos políticos fundamentales. Y claro, se nota que en algunas regiones de Brasil la fiscalía siempre se inclina a una cierta opción política. Y es increíble además porque el Tribunal Electoral de mi estado, Paraná, tiene una jurisprudencia X. El Tribunal Electoral de Bahía tiene otra jurisprudencia en casos iguales. Hay una alta inseguridad jurídica, alta, en nombre de un combate a la corrupción, a una moralización de la política, venida mucho más por un activismo judicial desmedido. Y también es cierto de que los plazos legales para la concreción, o sea, para la finalización de la fiscalización, es incoherente. No podemos pensar que 26.150 candidatos tendrán sus cuentas evaluadas en 160 días. No es posible. No es posible. Por mejor que sea la estructura informática, el funcionariado, etc. Si nosotros queremos una fiscalización eficaz, proporcional y coherente, 160 días no se puede. Y es este el plazo legal. Muchas veces entonces puede y suele pasar que la fiscalía no puede demandar a un posible corrupto, a un posible donante que realmente está comprando una agenda política por el plazo. Porque pasó, porque fue. Entonces ese es otro incentivo que la legislación crea a los agentes para que arriesguen. Bueno, yo soy muy pesimista, habéis visto. Entonces, claro, es muy complicado decir en un ambiente brasileño, pero yo creo, y creo eso y para todas las legislaciones, que no basta una buena ley, tenemos que aplicarla. Y no basta tener una buena ley y aplicarla, tenemos que castigar a los que violan. En España, en el caso español, tenemos muchas reglas, la ley está bastante bien, pero tenemos 3 sanciones para 3 conductas. O sea, hay muchas conductas que no podemos sancionar porque no hay previsión legal. Creo fielmente que es un derecho de los ciudadanos en participar de la política por recursos económicos. Lo que yo creo, y me parece que no estoy sola en esta posición, es que medidas muy prohibitivas siempre van a llevar el sistema a un camino que nosotros no queremos. Siempre tenemos que privilegiar la transparencia. No quiero limitar derechos, quiero saber lo que pasa. O sea, si quieren donar su propia fortuna, que se la donen, pero yo quiero saber para quién fue, cuánto fue, porque luego puedo tener un voto informado y así se fortalece la democracia. Y además, los partidos no van a legislar en contra de sí mismos, no van. Esta cuestión de la transparencia nosotros tenemos que pedir. Y yo creo que el paradigma está cambiándose poco a poco. En Brasil ahora la ley de transparencia ya está bastante madura, digamos, la gente ya está utilizándola mucho más para pedir informaciones al gobierno. Bueno, en la cuestión política quizás no tanto, sin embargo en otras partes del Estado sí que está funcionando mejor. Creo que es un proceso y tenemos que casi obligar a los partidos que observen nuestros derechos también. En el caso brasileño, algunas conclusiones para el caso brasileño. El tamaño del electorado brasileño es absurdo, como habéis visto. 142 millones es demasiado. Y tenemos que pensar en toda esta gente. Ahora, en la última elección, aún más por la polarización política que está habiendo, se están levantando voces
de que el voto universal no debería ser tan universal. Que la gente que recibe subvenciones sociales del gobierno quizás no deberían tener el derecho a voto. Entiéndase los pobres. Bolsa Familia. Están saliendo estas voces hace como 2 meses. Hombre, a partir del momento que la élite dominante se siente un poco más amenazada, obviamente que se van a levantar ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que pensar actualmente en un electorado de 142 millones de personas, siendo que no es el derecho al voto activo, también el pasivo. Claro, también tenemos que pensar en el tamaño del territorio brasileño. Hacer una campaña electoral en Brasil no es solo grabar spots, es tener un avión, es tener asesores, es viajar mucho, llegar a rincones, aún más si eres candidato a la presidencia de la República, es llegar a rincones que tú solo llegas en barco en 3 días por el Amazonas. Y van, pero todo eso cuesta. Y siempre que cuestan campañas, alguien siempre está dispuesto a financiarlas. Siempre. Aún más si tienes posibilidad de victoria. Siempre va a haber interesados. En el caso brasileño, las campañas son muy centradas en los candidatos, muy centradas. Y son elecciones muy competitivas. ¿Por qué? Porque como no votamos en el partido, puede que pase, y muchas veces pasa, que los competidores electorales sean del mismo partido. Ellos pelean en contra de sí mismos. Además, utilizan muy bien la ley para encontrar una manera de que la candidatura del otro esté bloqueada por la justicia. Estamos conduciendo todo el sistema para una judicialización muy agudizada. O sea, muchas veces, y por causa de esta ley de la ficha limpia, en nombre del combate a la corrupción, ¿quién está poniendo los vencedores, los que logran ser elegidos en las urnas? Es la justicia electoral. Hay una vulneralización del voto. Bueno, también tenemos que pensar que en el Estado brasileño hay una tradición, la que no veo a corto plazo que vamos a echarla, que es la presencia del Estado en todo. Siempre que tenemos algún desacuerdo social o lo que sea, llamamos al Estado. ¡Ay, la empresa X va a la bancarrota! Estado. ¡Ah, pues tenemos el Estado! Siempre Estado. Y es por eso que hay una creencia de que la actual crisis política, la apatía política, la desafección política, será solucionada por medio de esta intervención estatal con la financiación pública. Es eso que se cree. Claro, y también estamos hablando de sistemas presidencialistas muy fuertes. Diego Valadez, de México, que me gusta mucho, ha denominado los sistemas presidencialistas de Latinoamérica como hiperpresidencialismos. Nuestros presidentes hacen muchas cosas, son casi semidioses. Claro, y a partir del momento que son casi semidioses y tienen mucha discrecionalidad sobre los gastos públicos, mucha gente está interesada en mantener contacto con esta persona. La discrecionalidad en el sistema público llama mucho la atención de los corruptos. Mucho. El voto es obligatorio en Brasil. Nosotros decimos que es un obligatorio relativo, porque la multa es muy pequeña, es como $1, pero los bloqueos administrativos suelen ser mucho mayores. No puedes renovar pasaporte, etc., hacer oposiciones. Sin embargo, cuando el voto es obligatorio, se genera un mercado. Y con este mercado, todos los candidatos van a los consumidores. Y eso cuesta. Y aquí estoy hablando de manera muy general, incluso considerando compra de votos. O sea, el señor que ganó una dentadura no va a pensar que el político es malo. El político es bueno porque le está ayudando a comer. Y claro, este señor va a decir a la mamá, al papá, a la hija, al hijo, al hermano, que voten en este político. Y eso pasa bastante todavía en Brasil. Y también tenemos en Brasil un fenómeno que en las últimas campañas electorales está agudizándose bastante, que es lo que se conoce por espectacularización de las campañas. Es decir, es una tendencia del Obama,
Obama cambió mucho la manera de hacer política. Ahora vemos a Dilma Rousseff paseando con el perro, y yendo a los programas de la tele, aunque muchas veces muy enfadada, pero bueno, y por ahí va. O sea, el político está dejando de ser visto como un semidios intocable, está enseñándose como una persona como nosotros. Sin embargo, una presencia, una aparición suya siempre está involucrando un espectáculo, algo muy importante, muy especial. Y claro, campañas caras, sin límite de gastos, con élites políticas enraizadas por años y años, está alejando buenos ciudadanos de la política. Estamos presenciando un envejecimiento muy fuerte en la política brasileña, en la élite brasileña, y no hay gente para ocupar estos cargos. O sea, ellos van a morir, pero son familias que están en el poder desde 1920, 30, y no hay gente para reemplazarlos. Bueno, hay los hijos, los nietos, pero uno se cansa. Y a veces el nieto muchas veces es obligado a ser político. Pues puede que él quiera ser un músico y no puede. Entonces, aquí estamos hablando de gente que simplemente no quiere saber de política, o si quiere, está pasando por medios, por canales no institucionalizados. Y eso igual, bueno, es más o menos bueno para la democracia, porque significa que todavía hay una movilización política. Sin embargo, cuando los canales no institucionalizados compiten con los canales institucionalizados de hacer política, el sistema puede correr algún riesgo. Bueno, pues muchísimas gracias principalmente por la paciencia, y espero que haya sido muy interesante. Muchas gracias.